De 10 meses y vamos a hablar de Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, quien estuvo allí en San Cristóbal en la inauguración la tercera etapa del nuevo edificio de tribunales, una obra histórica que promovió el senador por el departamento San Cristóbal, el señor Felipe Migli. Omar Perotti hace más de 10 meses tomó las llaves de la oficina más importante, acaso, ¿no?, de la Casa de Gobierno. Terminó con una hegemonía de 12 años socialistas y hoy se encuentra con la difícil tarea de superar lo bien construido por el gobierno anterior y de construir sobre la base de una idea que se sostenga en el tiempo. Si Omar Perotti logra imponerse, tendremos peronismo para rato en el territorio santafesino. Para eso deberá conectar las acciones concretas con lo proyectado en campaña. Si en el proceso no logra estabilidad económica, estabilidad política y un plan acorde a las necesidades de la gente, tendrá al socialismo respirándole en la oreja. Por eso que Omar Perotti está jugando una carrera a contrarreloj desde el primer día. El gobernador en funciones llega al gobierno de la mano de la paz y el orden, con tanta mala suerte que le tocó administrar en un momento histórico de pandemia. Aún así, es el encargado de gestionar la cosa pública y como tal hubo decisiones acertadas como equivocadas. Cuando uno compra un auto usado, ¿qué hace? Enseguida recurre a un mecánico para que éste le dé el visto bueno. Lo revisa y te dice si cómpralo o no. Omar Perotti compró el auto sin verificarlo. Primer error. No se entiende cómo en Santa Fe no hubo un proceso de transición ordenado entre quien entregaba la llave y quien la recibía. Y eso fue lo llamativo de todo esto. Y eso que hubo un tiempo considerable. Perotti no quiso. Cuando hablamos de el proceso de transición tan importante, es esto de empezar a indagar ministerio por ministerio y secretaría por secretaría para ver en qué condiciones recibe ese auto, esa casa, haciendo una pequeña, un pequeño juego de palabras y analogía. Perotti no quiso. Jugó al misterio hasta último momento para definir su propio gabinete. Y luego, cuando asumió, se empezó a empapar sobre las realidades de la provincia de Santa Fe y en este marco perdió tiempo y como ustedes saben, el tiempo en un momento sumado a esta situación de pandemia cuesta muchísimo. Cuando Perotti dio sus primeros pasos, esto es después del 10 de diciembre, exigió la ley de emergencia en varios planos. La peleó, la exigió en los medios de comunicación, la militó. Y esta fuerza con la que pidió esta ley de emergencia generó tensiones con propios y ajenos. Es cierto que no había diseñado su propia ley de presupuesto, pero a mi entender debió haber tenido muñeca con los integrantes de la Cámara Alta, con los propios, para que el gobernador saliente no le arme el presupuesto. Algo inédito, por otra parte. Lifchit deja el gobierno y le arma un presupuesto a un gobernador que llega producto del voto popular. Una cosa extraña de lo que se dio en la provincia de Santa Fe. Entonces tenemos un gobernador que llega a la Casa Gris sin presupuesto propio y sin saber en qué condición está. Pero porque él no quiso.
Pandemia de por medio, el rafaelino logró encaminar los diálogos con algunos senadores díscolos. Allí lo veíamos a Armando Traferri y compañía. También logró algún diálogo con la oposición. Esta suerte de luna de miel duró muy poco, porque apareció un tal Marcelo Saín, con sus declaraciones verborrágicas, dinamitando todo diálogo posible. Claro, la oposición lo que planteaba en su momento es: Omar, nosotros queremos acercar posiciones, pero viene este señor y dinamita todo. Perotti se aferró a toda decisión del gobierno nacional y, como buen correligionario, cumplió casi al pie de la letra lo que le pedían desde Buenos Aires. Con estos gestos consiguió el aval de varios créditos y aportes para terminar, por ejemplo, la obra de Desagüe Espora, y también inyección económica para dotar las fuerzas de seguridad. ¿Se acuerdan cuando vino el presidente Alberto Fernández en la ciudad de la Cuna de la Bandera? Lo miró al gobernador y le dijo: Omar, te tenés que ocupar de la seguridad de Rosario. Casi como un reto fue, ¿no? Hablando puntualmente de pandemia, considero que se pudo haber hecho otra cosa en la provincia de Santa Fe para no dejar entrar tan fuerte al coronavirus. La verdad es contrafáctica esta postura, porque uno podría decir, si tomaba otras medidas, ¿qué hubiese pasado? Pero por lo menos nos sacábamos esa duda de haber tomado esas medidas. En algún momento dijimos, cuando conocíamos al mundo que se estaba infectando, decidimos cerrar Ezeiza para que no entren. Perotti vio eso, y Perotti vio cómo se contagiaba Lamba. Y en su momento le costó tomar esa decisión de cerrar o de tomar otras medidas con la frontera con Buenos Aires. Enfrente tiene el Frente Progresista, que quiere imponer su propia agenda en la Cámara de Diputados. Y en esta batalla política, Omar Perotti tiene más perdidas que ganadas. La última fue el rechazo al veto, llamado propositivo, de parte del gobierno de Omar Perotti, que indica un bono para los docentes y asistentes escolares reemplazantes que no pudieron cobrar, recuerden ustedes, el IFE por ser empleados estatales. Además, hay un elemento que le juega en contra al gobernador y es muy difícil de sobrellevar, que es la inseguridad. Perotti, en momentos de pandemia, con la ciudadanía guardada y con nulos eventos sociales, hoy tiene un número muy preocupante en cuanto a homicidios dolosos. En el departamento Rosario, más de 160, y en el departamento de la capital, casi 80 en lo que va del año. Un número muy, muy elevado. Además de todo este combo, crisis económica, humo en la atmósfera, en la zona de Rosario no pueden respirar, y algunas explosiones internas desde el punto de vista político. ¿Acaso el más visible fue lo de Vicentín, cuando su propio ministro de la Producción, el señor Daniel Costamaña, se enteró por los diarios que el gobierno nacional pretendía expropiar a la agroexportadora? Me hubiese gustado verlo allí a Omar Perotti representando a Santa Fe en semejante conferencia de prensa, ¿no? No estuvo. En el tratamiento propiamente dicho de la pandemia, tuvo un comportamiento paternal con todos los santafesinos y santafesinas, todo el tiempo diciendo que hay que cuidarse, tapaboca, alcohol en gel. Se lo destaco al gobernador porque está luchando todo el tiempo para que la gente tome conciencia al respecto. Y la verdad, cada vez que toma el micrófono a propósito de ese tema, deja un buen mensaje a la ciudadanía. No hay duda que luchó y está luchando para mejorar las condiciones del sistema de salud. Hasta ahora
está llevando una lucha férrea. Veremos, el tiempo lo dirá. Tiene a su lado un pilar muy importante, Sonia Martorano, la ministra de Salud. Omar Perotti se mancó con las negociaciones paritarias. No fue, más allá del contexto de pandemia, no fue positivo ese punto. Perotti no hizo mucho para que los chicos de algún modo puedan volver a las aulas. Hubo silencios allí. Solamente ahora, como recién te contaba Laura, respecto de las burbujas sanitarias que se va a implementar en las escuelas rurales. Y acá el punto que más me preocupa, no entiendo cómo en un momento de crisis su caja le da superávit. Algo no está bien. Y esto, pese a que lo preguntamos, no lo pueden explicar. Es cierto que hoy vemos a un gobierno más activo, aunque no demostró un plan fuerte. Pero se ven, por ejemplo, programas No Más Ranchos en Santa Fe y su mayor objetivo, que es dotar de conectividad a todos los santafesinos a través de un proyecto ambicioso que ya envió a la legislatura santafesina. En este marco, en esto del proceso, Omar Perotti todavía no ofreció un plan concreto a los santafesinos. Yo supongo que debe ser por el tema de pandemia, quiero creer. Pero aún así no está ofreciendo un plan concreto de lo que está sucediendo en ese plano. Omar Perotti tiene por delante un camino con vallas que deberá sortear. Primero el tratamiento del proyecto de presupuesto 2021 y luego lograr que los propios vayan en la misma línea. Como todo gobernador, necesita gestionar en paz. Omar sabe que todavía hay algunos ruidos en su propio espacio. El principal ruido es Marcelo Saín. Y aquí dejo planteada una pregunta sobre Marcelo Saín, se la dejo planteada al gobernador. ¿Usted, Omar Perotti, va a seguir aceptando, si no cambia la forma verborrágica del señor Marcelo Saín, de que le taladre la pared en horario de siesta, que le genere ruido todo el tiempo? Es una pregunta que cada vez que los periodistas la hacemos, Omar Perotti alude a una cosa estructural. Aún así, a mí me dicen que no está muy conforme con las formas del señor Marcelo Saín, que está en un espacio clave, que es el Ministerio de Seguridad de una provincia, y con estos números y en pandemia. Así que veremos qué es lo que sucede al respecto. Así está planteada la cosa. Vamos a ver cómo se resuelven los hechos de acá a fin de año.